Después de 4 años de investigaciones, el gobierno de López Obrador presentó sus conclusiones sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente dice que no se parecen en nada a la verdad histórica del sexenio de Peña Nieto. Usted dígame. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Es un caso típico de desaparición forzada. ¿Qué pasó? La desaparición forzada. Que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. No hay ningún vínculo, lo hemos acreditado, entre los estudiantes y algún grupo delictivo. Que iban a tomar camiones. Iban a la toma de camiones. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación. Sobre ello queremos presentar las conclusiones preliminares. La investigación continúa su curso. La investigación continúa. Cuando el subsecretario Alejandro Encinas dio su informe, 4 años después de tener como única misión investigar el caso Ayotzinapa, hasta periodistas afines al gobierno aceptaron que era casi lo mismo que la verdad histórica de Peña Nieto revelada hace 8 años. Tantos años usando a los 43 estudiantes para hacer campaña política. Tantos años dando falsas esperanzas a sus papás, diciéndoles que estaban vivos, que vivos se los llevaron y vivos los queremos, que los habían secuestrado en un campo militar, que estaban enterrados en instalaciones del ejército. Que aparezcan con vida los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Tanto para decirles que sucedió esencialmente lo mismo que les dijeron en el sexenio de Peña Nieto. Encinas incluso se molestó cuando los reporteros se lo hicieron notar. Esas diferencias. No hay ningún indicio de vida. Y esa no es una coincidencia con la verdad histórica, es una triste realidad. Cuando empezó a crecer la indignación, porque no había nada nuevo en la investigación, Encinas se vio obligado a ir a la mañanera del presidente a dar un segundo informe y tratar de convencer pues, de que sí había diferencias. Y sí hubo varias diferencias, pero diferencias con relación al primer informe que él mismo había dado a conocer una semana antes, el informe oficial de las conclusiones en Palacio Nacional. Como por ejemplo, que un coronel del ejército ejecutó a 6 de los 43 estudiantes. Se presume que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. Pues ya se imaginará a los propagandistas del gobierno. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la prueba de que fue el ejército. Pero en eso, esa revelación del coronel, la revelación más novedosa y diferente de la verdad histórica de Peña Nieto, se fue desinflando, se fue haciendo chiquita. De la acusación flamígera pasamos al posiblemente, bueno, quizá pasó, hay indicios. Y conforme Encinas daba entrevistas a periodistas de la 4T, pues ya no se hablaba del coronel, ya no se decía su nombre, ya no se decía que había sido ascendido a general, apenas se mencionaba su número de batallón. Tenemos indicios de la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería. Pudimos establecer los vínculos con otras personas del grupo delictivo, pero incluso con un elemento del 27 Batallón de Infantería. O sea que por tratar de tapar lo evidente, se metieron en un problema. Y el problema fue que, en pocas palabras, le echaron toda la culpa al ejército. Y se ve que al ejército no le gustó nadita esto. Y como el ejército manda en este sexenio, por cierto, no fue el único problema en el que se metieron por tratar de tapar que no había novedades en el caso. El primer esfuerzo fue la detención de Jesús Murillo Caram, el que era procurador general de la República cuando todo esto sucedió. Lo acusaron de no haber hecho bien su trabajo, de haber escondido la verdad. Y eso de esconder la verdad lo tienen que pagar los de hasta arriba. Bueno, no tan arriba. O sea, Peña Nieto, no.
Peña. Sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña. Ah, pero no tan arriba, pues porque si el ejército fue el culpable, pues el número uno del ejército cuando sucedió lo de Ayotzinapa era el general Cienfuegos. ¿Y quién era su brazo derecho? El actual secretario de la Defensa de López Obrador. ¿A Cienfuegos? Tampoco reconozco la lealtad de el general Sandoval, porque di la instrucción, se abre el campo militar, todos los archivos, y no hubo ninguna resistencia. Bueno, tampoco tan arriba, pues porque el almirante encargado de custodiar el famoso basurero de Cocula, donde se supone que habían quemado a los estudiantes y resulta que no lo custodió bien, no lo cuidó bien porque hasta las pruebas se manipularon ahí, pues es el actual secretario de Marina de López Obrador. O sea que no, ese tampoco. No, porque pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto. Y el caso más emblemático de todos. Resulta que según los fiscales, un testigo protegido acusó al secretario estrella de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, de ser uno de los participantes en la reunión donde se fraguó la verdad histórica. García Harfuch, estrella del gabinete de la favorita. No, pues contra él tampoco. No pueden haber juicios sumarios, primero. No pueden haber linchamientos políticos. Ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de guerra. Ah, qué importante fue esto de García Harfuch, porque él mismo dio la clave. Toda esta faramalla, toda esta simulación terminó desmontada desde adentro. No fue la prensa exhibiendo que las conclusiones de hoy eran las mismas que antes. No fueron los analistas diciendo que la detención del exprocurador era un truco político. No fueron los expertos, no fueron los especialistas. No. Fue desde adentro. En un tuit, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de Sheinbaum, ridiculizó la nueva verdad histórica y exhibió que este gobierno está más concentrado en venganzas políticas que en detener a los que realmente secuestraron y mataron a los jóvenes. Puso: ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Desde adentro vino el golpe. Fue muy evidente que todo se hizo a la carrera, que todo se apresuró. Al grupo interdisciplinario de expertos independientes ni les avisaron que ya estaban listas estas nuevas conclusiones. El juez regañó a los fiscales porque no habían estudiado el expediente. El Ministerio Público que fue a detener al exprocurador terminó disculpándose con él porque no traía la carta de derechos para leerle. Incluso, contra la tradición, no se esperó al aniversario del 26 de septiembre para presentar las conclusiones. No, de una vez a mediados de agosto. ¿Y por qué tanta prisa? El presidente estaba urgido de un distractor, porque el país llevaba 2 semanas literalmente en llamas. ¿Y qué hizo el presidente? Lo que siempre ha hecho con Ayotzinapa: usar políticamente la desaparición de los 43. Olvídense de los actos terroristas en Ciudad Juárez, olvídense de los narcobloqueos y los oxxos quemados en Colima, en Jalisco, en Guanajuato, Baja California, en Zacatecas. No. Con ustedes, la nueva verdad histórica. Y pues como no es muy nueva, aquí tiene la detención de Murillo Karam. La única verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es que no había verdad alguna. Al presidente no le importan los 43 estudiantes. No le importan sus familias. No le importa detener a los responsables. Lo que le importa es lo único que le importa siempre: cómo seguirle sacando jugo electoral al asunto. Soy Carlos Loret de Mola
Esto es Latinos.